¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. A pesar de que hay un incremento terrible en los contagios de los nuevos casos del coronavirus en los diferentes departamentos de Bolivia, el gobierno nacional decidió descartar la posibilidad de una cuarentena rígida. Escuchemos las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien anuncia esta determinación, y luego continuamos. No lo hemos considerado, hermanas y hermanos. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro, y como siempre lo decía el hermano presidente Luis Arce, cada país, cada realidad es distinta. Nosotros no podemos tomar medidas que estén alejadas de la realidad económica, social, cultural de nuestra población. Entonces, en ese sentido, con muchísima responsabilidad se debe actuar, porque lamentablemente lo que sucedió el año pasado con la cuarentena rígida fue catastrófico para muchas de las familias, y ni aún así evitó que gran parte de ellas se contagie y han tenido que luchar desde sus domicilios, desde sus comunidades, con medicina tradicional que lamentablemente fue incluso despreciada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a actuar con absoluta responsabilidad, no solo con la vida de la población, sino en relación a algo que hace también a la vida de la población y que tiene que ver con su economía. Muchas gracias por la pregunta, hermana. Estamos nosotros trabajando de manera permanente en lo que hace a la lucha contra el COVID. Hay una campaña que se está iniciando, y justamente esta mañana en un acto que estuvimos en el Ministerio de Educación para la entrega de celulares y tablets que nosotros teníamos de bienes decomisados en la lucha contra el contrabando, a la cabeza de la Aduana Nacional, y que desde la Unidad de Gestión Social teníamos estos celulares y tablets, y nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia ha definido que se entreguen a las estudiantes, a los estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces estuvimos en ese acto como prioridad, estableciendo el derecho que tienen todas las niñas y niños, y habiendo declarado este año como la recuperación del derecho a la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Y en ese acto, justamente, una de las preguntas que surgió de una hermana periodista que estaba ahí fue referido a que hay una parte de la población que ya forma parte de esta etapa de vacunación dentro del plan de vacunación, que no está asistiendo a vacunarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos reforzando la campaña de convocatoria a la vacunación en todos los departamentos, y solicitando el apoyo de los hermanos y hermanas de los medios de comunicación para adherirse a esta campaña que necesita ser de todos. Lamentablemente hay incluso algunas campañas que se han generado en algunos lugares de nuestro país y que hemos visto circular en redes, en grupos de WhatsApp, referidas a que las vacunas vuelven zombie a las personas, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo creo de manera muy irresponsable se lanzan, y las redes, así como con las redes sociales digitales, así como contribuyen a un acceso masivo a la información, también sabemos que muchas veces se manejan de manera muy irresponsable, donde se difunden noticias falsas. Y en el tema de la pandemia creo que no podemos nosotros desde ninguna perspectiva caer en eso. Es una lucha conjunta que tenemos contra un enemigo común, y ahí hacer un llamado a toda la población a realmente
tener una información precisa sobre las vacunas, aunque como lo dijo el hermano presidente Luis Arce desde el primer momento, el acceso a la vacuna es gratuito para todas las bolivianas y bolivianos, pero también es voluntario. Ministra, ¿no? Es voluntario. Ministra, disculpe, ¿es posible que el gobierno considere la cuarentena rígida en algunas regiones, considerando el incremento de casos y tomando el ejemplo también de la Argentina, que está volviendo a restringir varias actividades en ese país por el incremento de casos COVID? No lo hemos considerado, hermanas y hermanos. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro, y como siempre lo decía el hermano presidente Luis Arce, cada país, cada realidad es distinta. Nosotros no podemos tomar medidas que estén alejadas de la realidad económica, social, cultural de nuestra población. Entonces, en ese sentido, con muchísima responsabilidad se debe actuar, porque lamentablemente lo que sucedió el año pasado con la cuarentena rígida fue catastrófico para muchas de las familias, y ni aún así evitó que gran parte de ellas se contagie y han tenido que luchar desde sus domicilios, desde sus comunidades, con medicina tradicional que lamentablemente fue incluso despreciada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a actuar con absoluta responsabilidad, no solo con la vida de la población, sino en relación a algo que hace también a la vida de la población y que tiene que ver con su economía. El año pasado no solamente que aumentó el hambre, aumentó la pobreza, aumentaron las desigualdades económicas y sociales, y nosotros sabemos, porque caminamos el año pasado por toda Bolivia con el hermano presidente, cuáles son las necesidades, qué es lo que le preocupa en este momento al pueblo boliviano, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la reconstrucción de nuestra economía, con el tema de la estabilidad económica, social, con el tema del empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros la lucha contra el coronavirus no podemos ni vamos a disociarla nunca de estas realidades, de estas necesidades y de el tema económico también. Pero ¿cómo se está gestionando este asunto del oxígeno? Hoy hemos dialogado con la representante del Hospital del Norte de Cochabamba, que están extremadamente preocupados por esta situación ante el incremento de los pacientes que están prácticamente en lista de espera. El Ministerio de Salud, que es en realidad el responsable de informar a la población en relación a cada medida que se va asumiendo, porque cada día va cambiando. Hemos coordinado justamente el día de ayer, y seguramente informará a los medios de comunicación, varias acciones que se están tomando en torno al oxígeno, que de hecho ya las habíamos ido tomando con relación a la prevención, ¿no? En esta tercera ola, ustedes recordarán que hemos entregado incluso con el hermano presidente ya hermanas y hermanos. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro, y como siempre lo decía el hermano presidente Luis Arce, cada país, cada realidad es distinta. Nosotros no podemos tomar medidas que estén alejadas de la realidad económica, social, cultural de nuestra población. Entonces, en ese sentido, con muchísima responsabilidad se debe actuar, porque lamentablemente lo que sucedió el año pasado con la cuarentena rígida fue catastrófico para muchas de las familias, y ni aún así evitó que gran parte de ellas se contagie y han tenido que luchar desde sus domicilios, desde sus comunidades, con medicina tradicional que lamentablemente fue incluso despreciada, ¿no? Entonces,
nosotros vamos a actuar con absoluta responsabilidad, no solo con la vida de la población, sino en relación a algo que hace también a la vida de la población y que tiene que ver con su economía. El año pasado no solamente que aumentó el hambre, aumentó la pobreza, aumentaron las desigualdades económicas y sociales, y nosotros sabemos, porque caminamos el año pasado por toda Bolivia con el hermano presidente, cuáles son las necesidades, qué es lo que le preocupa en este momento al pueblo boliviano, y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la reconstrucción de nuestra economía, con el tema de la estabilidad económica, social, con el tema del empleo. Entonces, en ese sentido, nosotros la lucha contra el coronavirus no podemos ni vamos a disociarla nunca de estas realidades, de estas necesidades y de el tema económico también. Ministra, desde el gobierno central, ¿cómo se está gestionando? No lo hemos considerado, hermanas y hermanos. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro, y como siempre lo decía el hermano presidente Luis Arce, cada país, cada realidad es distinta. Nosotros no podemos tomar medidas que estén alejadas de la realidad económica, social, cultural de nuestra población. Entonces, en ese sentido, con muchísima responsabilidad se debe actuar, porque lamentablemente lo que sucedió el año pasado con la cuarentena rígida fue catastrófico para muchas de las familias, y ni aún así evitó que gran parte de ellas se contagiaran. La cuarentena rígida tiene que ser una última opción. A nivel internacional se siguen manejando con medidas de contención de la pandemia. Nosotros tenemos que avanzar en contener a la pandemia, y una cuarentena rígida ciertamente es la última opción, pero se puede decretar horario continuo, se puede mejorar, evitar los hacinamientos en lugares públicos, tendríamos que mejorar el sistema educativo, pero el gobierno está dejando que las cosas sucedan por omisión, por osmosis, y no está tomando las medidas necesarias y correspondientes para preservar la vida de los bolivianos. No lo hemos considerado, hermanas y hermanos. Nosotros en ese sentido vamos a ser muy responsables por el hecho de que el año pasado se ha visto lo que sucedió con la cuarentena rígida en un país como el nuestro, y como siempre lo decía el hermano presidente Luis Arce, cada país, cada realidad es distinta. Nosotros no podemos tomar medidas que estén alejadas de la realidad económica, social, cultural de nuestra población. En la oposición se coincide en que una cuarentena rígida empeoraría la economía de la población. Se exige coordinación para emitir medidas drásticas para aquellos que no cumplen con la bioseguridad en las calles y lugares cerrados. La cuarentena rígida tiene que ser una última opción. A nivel internacional se siguen manejando con medidas de contención de la pandemia. Nosotros tenemos que avanzar en contener a la pandemia, y una cuarentena rígida ciertamente es la última opción, pero se puede decretar horario continuo, se puede mejorar, evitar los hacinamientos en lugares públicos, tendríamos que mejorar el sistema educativo, pero el gobierno está dejando que las cosas sucedan por omisión, por osmosis, y no está tomando las medidas necesarias y correspondientes para preservar la vida de los bolivianos. Esas fueron las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien anunció que el gobierno nacional descarta la posibilidad de una cuarentena rígida, a pesar de que los contagios van en aumento. A la fecha, en Santa Cruz, el día de hoy se reportó más de 1000 casos de contagio, 1033, seguido de Cochabamba con 863 casos. La Paz con 358 casos, Oruro 238 casos, Chuquisaca 181 contagios, Tarija 175 contagios, Potosí 94 contagios, Beni 41 contagios y Pando 22 contagios de coronavirus. Estos casos van en aumento, y a ello se suma que en Bolivia ya está la cepa brasilera.
y cada día el número de decesos va en aumento. Los nuevos casos en total en Bolivia para el día de hoy suman más de 3.000 contagios. Al respecto de la determinación del gobierno nacional, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios, porque la ministra de la Presidencia no supo explicar cuáles son las acciones que se están haciendo para evitar la escasez del oxígeno, cuáles son las medidas para buscar una vacunación masiva y cuál sería el cronograma de vacunas que llegarán a Bolivia en los siguientes días o meses. No hay un anuncio oficial al respecto de estos temas en el gobierno nacional. Simplemente la aclaración de que no habrá una cuarentena rígida, pero paralelamente no se están anunciando medidas para evitar más contagios del coronavirus. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y si ustedes creen que en Bolivia debería haber una cuarentena rígida para evitar más contagios y decesos en Bolivia.